Tiempo ya para el análisis, la opinión aquí en la tertulia de la 8 en esta noche de lunes, después de un fin de semana en el que no han cambiado las cosas. Continúa ese pesimismo en torno a la Cultural tras una nueva derrota y después de que el equipo solo haya sumado 2 puntos de los últimos 21. Al menos ganó el Ademar en un partido trepidante. Le cuesta Dios ayuda al equipo de Cadenas sacar adelante los partidos. Veremos lo que ha pasado también y con esa convulsión interna que ha habido en la directiva, precisamente en torno también a la figura de la continuidad del entrenador. Vamos a ver ya quién nos acompaña esta noche. Laura Ayer, compañera digital de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, Jesús. Bueno, Lucio Matilla es jugador, pero luego vinculado a las artes marciales, pero bueno, lo del fútbol, eso lo sigues llevando muy dentro. Es que me confundí, yo tenía que haber sido futbolista, pero como era muy malo, hubo cosas que tuve que dejarlo, pero sí, sobre todo fútbol. Bueno, siempre se te recuerda por tu hermano que debutó en Primera División con el Valladolid. A veces pasa que el que llega no es el hermano bueno, ¿eh? Ahora que no nos oye Jorge. No, el bueno era él. Es que, mira, yo es que tengo experiencias al lado, y tú tienes un primo, que en su día decían que el bueno era José Ramón, ¿verdad? El bueno era José Ramón, ni de coña. El bueno era yo, y resulta que el que triunfa en Primera División es mi hermano, que no. Los técnicos saben lo que hacen. Al final triunfa el que tiene el enchufe del entrenador. Miguel Orejas, ¿qué tal? Buenas noches. Además, de verdad, un placer, Chus, muy buenas. Bueno, Marieta, darte la bienvenida después de muchos meses, por motivos profesionales, ahora estás afincada en otra provincia, pero bueno, siempre que puedes te escapas a tu tierra y dije, vamos a tirar de Marieta, ¿no? Si nos hace falta algún fichaje por la zona de Miranda, Burgos, Vitoria, te lo podemos pedir, ¿no? Con un placer, será siempre para vosotros. Bueno, pues enseguida entramos ya en detalles, tiempo de tertulia, aquí en la 8. Bueno, la verdad es que cuando preparábamos un poco este momento, Laura, empiezo por ti, no conseguimos cortar ese freno. Nadie se explica por qué ha caído de esta manera la Cultural, un equipo que hace poco más de un mes se hablaba de las posibilidades de entrar en playoff, y es que empieza a ser ya alarmante el descenso a 5 puntos y un equipo que en 6 partidos es incapaz de ganar. Algo pasa. Para mí la situación es bastante alarmante en la actualidad. Al final ya no es solo que lleves tan solo 2 puntos de 21 posibles, que es un drama. En otras ocasiones, si otro entrenador estuviera así, ya no estaríamos hablando de que sería el entrenador de la Cultural, pero tienen que cambiar mucho las cosas para revertir esta situación, porque el equipo está completamente caído. Los jugadores se les ve en el campo que no saben cómo reaccionar, parece que no hay otro planteamiento que el 4-3-3 de Docampo, con un delantero arriba, Caravales, Perkan, pero Perkan volvimos a ver lo mismo el otro día, que es tira banda porque al final es donde más cómodo se siente, y luego cuando hace el esfuerzo y centra, pues no encuentra a nadie para rematar, no está Alarcón, no hay nadie, y al final es muy frustrante porque el equipo estuvo ahí, estuvo a 2 puntos del playoff, y al final ves cómo eso ya se ha alejado, ya eso es prácticamente inviable, y al final ahora ya estás pensando en que estás a 4 puntos del descenso. Luego iremos con nombres propios y con causas, Lucio, y a ti también te sorprende y las vueltas que hay que dar para intentar comprender cómo un equipo se puede caer de esa manera tan alarmante. Veíamos en el partido incluso con el Alcorcón, que en los primeros minutos parece que era un combate de tú a tú, no había esa superioridad que se le puede presumir al líder, pero el equipo, después del primer gol en contra, mazazo tremendo, y parece que a los jugadores les costaba llegar en carrera, a las disputas, cabizbajos. Eso se llama personalidad. Hay jugadores jóvenes, pero les hay veteranos. Y tú ves cuando estábamos, sobre todo 0-1, ya no digo con el 0, con el 0-1, igual que el equipo se ha caído, a partir del 0-1 se ha vuelto a caer, se cae otra vez, es que no sabían ni dónde estaban. Y hay jugadores que tienen que dar un paso hacia adelante, pero clarísimamente. Y el entrenador tiene que dar 3 pasos hacia adelante, 3. Porque puedes hacer lo que quieras, ya, no digo ya el partido contra el Alcorcón, pero el partido cuando jugamos en Córdoba y demás, pero si es que hay veces que está jugando con 2 centrocampistas, no digo el otro día que por ahí andaba, con 2 centrocampistas, con Presa y con Tarsi, porque mete a Blesa, que es media punta, pero es que Blesa además es media punta, y se mete entre los delanteros, y hemos tenido partidos de jugar con 2 tíos, lo ves desde arriba, que era lo que hablábamos antes, digo, joder, pero si es que tienen tantos metros que no llegan a una pelota. No llegan a una pelota. Y el otro día se vio claramente. La primera parte sí, estaban bien, es que estaban los 11 en su campo. Y se quedan allí a que no les quieren peligro, ¿Y qué pasa? El entrenador de ellos no era tonto. Y en el momento que lo vio, cuando pasaban 10 o 12 minutos, no nos metieron unos 2 goles, pues porque no entraron los goles. Pero ya los podían haber metido. En la segunda parte estarían a por el partido y se lo llevaron.
Esa explicación es complicada de encontrar, Miguel, de bueno, un equipo por qué se cae de esta manera, ¿no? Se puede hablar de nombres propios, luego podemos incluso personalizar, pero y también un poco como la figura del entrenador ahora mismo prácticamente con esos brazos cruzados, sin soluciones, claramente. Sí, ¿no? lo que para mí es lo peor es lo que ponía ahí el rótulo antes, que es una caída libre y sobre todo sin freno, ¿no? Que hay muchas rachas en las que el equipo se ve que hay algún brote verde, ¿no? Que por lo menos encaja poco pero no marca, que marca mucho pero también le marcan, que juega bien pero no termina de encontrar la portería rival, pero es que este equipo no hace bien prácticamente ninguna fase del juego, ¿no? Entonces es una cosa que no se le ve fin, y a mí lo que me parece alarmante es el mensaje que se manda tanto del entrenador, que insiste en seguir con lo mismo cuando lo mismo no da resultados. Su mensaje siempre es plano, es gris, que está bien cuando se gana y bien cuando se pierde. Y también de la plantilla, que sale el otro día a Melivia, creo que fue, y comenta que, bueno, es que no nos da, ¿no? Y lo dicen con la boca pequeña, una temporada que... Sí, pero hace un mes es sí la que daba que y es. ahora no. Yo creo que hace un mes estaba este equipo por encima de lo que podía. Y yo creo que es alarmante que estos jugadores y el entrenador no tengan la personalidad que decía Lucio antes y que siempre comenta Pérez, y aquí hemos hablado otras veces, de ese carácter de, oye, que es la temporada del centenario, que nos jugamos lo que nos jugamos, y que se diga... Que haya un líder también, quizás. Exacto, ¿no? Pero si no lo lleva ahí en la plantilla, tendrá que haberlo en el entrenador, porque hay entrenadores con mucha personalidad que te pueden liderar un proyecto, pero aquí yo creo que falta en los dos sitios. Y lo preocupante es eso, que te pones a 4 puntos del descenso y que pueden ser menos. No sé cómo lo ves, Marita, en la distancia, ¿no? Cuando te reencontrabas este fin de semana con tu Cultural y veías esta situación, y hace un mes estábamos hablando de lo cerquita que estaba el playoff, y ahora tener que pensar en no descender. Cuando comenzó ahora el año parecía que teníamos todavía una esperanza por lo menos de meternos en playoff y tener alguna posibilidad de que fuera un año como es el del centenario, que fuera algo especial. Hoy estamos luchando contra no descender, tristemente decirlo. ¿Cómo diría o qué sería el secreto? Es complicado, porque si lo supiéramos, desde luego daríamos solución y todos los equipos podrían luchar por estar en el primer puesto. Pero yo creo que es un cúmulo de cosas. Es igual que ver, ya sabes que mi equipo, aparte de la Cultural, es el Real Madrid. ¿Cómo se puede explicar que equipos que dan, como dan, en ciertos partidos todo, y de repente contra un rival que se considera muchísimo más inferior, veas que no son capaces de salir adelante, ¿no? Eso no sé si es motivación o egoísmo a veces por parte de los propios jugadores, ¿no? Puede haber decir, mucho hombre, no es lo acúmulo de mismo cosas. tener delante al Betis, con todos mis respetos, que tener al Liverpool, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que sí que me estoy dando cuenta, ahora que estoy, por ejemplo, sacando el nivel 2, que cada vez se da más importancia, aparte de lo que sea un poco ya táctica, técnica, más la psicología, un poco llegar al fondo, ¿no? A la gente, porque al final son los que tiran y los que hacen posible que un partido salga adelante. Entonces, en lo de la Cultural, animación, falta en la grada, como siempre hemos dicho. Es que eso, yo, era lo que te comentaba antes, voy a un estadio pequeño como es el del Mirandés y vamos, es que entras y ves ya esa euforia que falta aquí. Y somos un estadio que es verdad, que a lo mejor tenemos, lo que hemos comentado muchas veces, un estadio tan grande, aunque vaya mucha gente, parece que el vacío se puede notar más, pero ya es el entusiasmo, ya no solamente es la cantidad, sino el entusiasmo. Yo creo que es uno de los primeros factores. Luego después, el carisma de este entrenador o la falta de carisma también puede ser un punto, pero cada uno tenemos una personalidad. Hay gente que a lo mejor es muy seria y sin embargo lo da todo siendo como entrenador. Los jugadores, ves que intentan, pero les falta también todavía un empuje, no sé, veo muchos factores. Lo que está claro quizás también, Laura, es que cuando las cosas van mal, a los jugadores también les pesa el partido, porque podíamos hablar de un partido diferente, incluso siendo el líder, hasta el gol del Alcorcón, sin que es verdad, la Cultural no tiró a puerta, la Cultural no creó ocasiones, pero tampoco sufrió en exceso hasta que no llega, quizás lo que decía Lucio, ¿no? El entrenador estaba estudiando cómo dar justo el golpe de gracia en el momento oportuno, ¿no? Bien es cierto lo que comentáis, que la primera parte no fue del todo negativa. Hay que pensar que estábamos frente al Alcorcón, que no era el Algeciras, que el drama del anterior partido era que estábamos contra un equipo que venía a una dinámica muy negativa.
pero el Alcorcón al final es un equipo pues, que está líder por alguna razón y está ahí compitiendo con el Deportivo, con el Castilla y bueno, ahora el Córdoba, aunque esté caído también, y al final pues plantarle cara a un Alcorcón es buena noticia, pero volvemos a lo mismo de siempre, seguimos sin pegada, hay algo de control, pero cuando se llega arriba, Perkan llega a línea de fondo, centra y no hay nadie para rematar, no hay tiros, es triste, pero al final no hay una profundidad en esta plantilla. Y luego sí, en la segunda parte, pues al final sí se vio que el entrenador de Alcorcón dio con la tecla y se vio que al final pues 2 goles, después de la acción controvertida del penalti, de si fue o no sobre Perkan, pero bueno, es difícil, era un partido complicado que se podía perder, pero los que no se deberían haber perdido eran en Pontevedra, contra Algeciras o empatado en Fuenlabrada, que se tuvo ocasiones para ganar. Bueno, en un grupo en el que a mí me llama la atención también el milagro del Ceuta, ¿no? Un equipo que está completamente descolgado y empieza a ganar partidos. Es curioso, Lucio, el tema de la falta de gol, se ha hablado mucho, se había creado un debate, incluso se le había puesto esa vitola al entrenador de estar empecinado en poner siempre o a Volsky o a Colo de Medina, y ahora que la gente, bueno, pues estaba un poco quizás ilusionada, ¿no?, con ver a Perkan en su sitio más natural, en el que nos tenía acostumbrados en la cantera, y ver también la presencia de Caguaya, pero ni siquiera eso ha dado solución. No sé si es un problema también contagioso o que al final no hay realmente soluciones en esta plantilla. Yo es que lo tengo claro desde el principio. Es que el problema, que muchas veces se habla que no tenemos delanteros, es verdad que nos ha faltado 9, eso está claro, pero ya dejando eso a un lado, es que no son los delanteros. Es que no creamos fútbol para llevar la pelota en buen sentido a los jugadores, a los de arriba. Tú nunca verás que Perkan, por ejemplo, que dé una pelota en ventaja, que reciba en ventaja. Digo a Perkan como digo, por ejemplo, cuando subía a Muguruza o cualquiera. Nunca, no creamos juego, pero no ahora, de antes. Cuando empezamos la liga ya nos pasaba. No estábamos como ahora, estábamos mejor, pero se veía que el equipo estaba en el campo, pero esto de hilvanar jugadas para que lleguen arriba, yo no lo veo claro, no lo vi nunca, nunca claro. Quizá un poco cuando esa racha que tuvimos de 4 o 5 partidos, que nos pusimos a 2 puntos y tal, pero siempre en los primeros 15 minutos metíamos un gol y bueno, la cosa estaba más tranquila. Pero es que ahora el tema es muy distinto. Y el tema de los delanteros, es lo que he dicho siempre, no hay que echar sobre la culpa a los delanteros, porque los delanteros pueden fallar, como fallan los de centrocampo, pero a ellos les tienen que llegar las pelotas bien, para que las jueguen, para que haya algo más que no decir, no, que corran. Yo vi varias jugadas, hablo del domingo ya, no ir más atrás, claras, si os dais cuenta, voy a poner el nombre, ya que dices el nombre, voy a poner el nombre que no es el solo. Cuando cogía a Fran por la derecha, el central, ¿os dais cuenta que era lo que hacía? Lo único que hacía era levantar la cabeza, pelota a 30 metros. Cogía otra vez, pelota a 30 metros. ¿Para qué? Si tienes a los compañeros del centro del campo, los tienes al lado tuyo, aunque cojan la pelota, es que no pueden hacer nada. No utilizas el centro del campo. No. El centro campo... Se está notando, eso sí, mucho también la ausencia de Jesús, me da la sensación. Sí, claro que se nota. Pero es que se nota más, Aparte de Jesús, date cuenta el horror en estos últimos partidos de los laterales. Cuidado, Me acuerdo cuando jugaba, ¿cómo se llama el lateral izquierdo? El que jugó el otro día. Joel. Que técnicamente es bueno, Hostia, pero un defensa lo primero que tiene que hacer es defender. Y echábamos... O no perder la posición, perdón. De menos a Castañeda. Igual ataca menos, que ataca y encima alguna vez se confunde y mete algún gol. Sí, pero no comete errores. Es Castañeda. Es que es clarísimo. El otro día, el tema de los laterales fue un desastre, es que nos entraban por todos lados. Yo cuando faltaban 10 minutos, que se echó el Alcorcón arriba, dije, joder, es que nos van a ventilar el partido en la primera parte. Fíjate, es curioso lo que dice Lucio Miguel, porque el equipo había ganado en consistencia defensiva, ¿no? Lo vimos durante el desarrollo de las jornadas, decías, bueno, a lo mejor no tenías gol, o tenías grandes ocasiones, pero tampoco sufrías en exceso. Pero ahora realmente, a partir de un determinado momento, el Alcorcón encontró un filón y había momentos en los que les veías tocar a los jugadores del Alcorcón y parecía un rondo de ellos, ¿no? Sí, es que te has vuelto un equipo muy vulgar. Se destacaba de la cultura del campo, que defendía muy bien. Ahí están las, no sé cuántas hizo, 10, 12 por 10-0 del portero, que hay que entrar luego también, que él paraba mucho, no es que el equipo defendiese bien. Y esos arranques en casa, esa primera 20 minutos, cuarto de hora, que avasallaba al rival y que luego pues bebía de esas rentas, ¿no? Para luego el partido estar más tranquilo. Yo lo que achaco al equipo más allá del juego es la falta de autocrítica, porque el otro día el árbitro
no creo que la Cultural, si llega a meter el gol de penalti, hubiese cambiado mucho la película, porque no es un equipo anímicamente fuerte como para remontar nada. Luego el otro día me pareció ridículo que sale do campo y habla de que si los tuiteros, por favor, un equipo profesional que se hable de esas cosas. Entonces, yo creo que falta autocrítica y sobre todo el otro día la imagen, de no ser por el día de la cantera del descanso, te hubiese quedado una imagen muy fría y muy triste, ¿no? Un Alcorcón que hace nada estaba jugando en segunda división, un equipo muy atractivo para ver, que viene gente ahora, pues Deportivo Alcorcón Córdoba, que la gente de León pues quiere ir a ver al fútbol, y la entrada, de no ser por los niños y los padres de la cantera, hubiese sido 1000 personas menos. Entonces es muy triste la temporada del Centenario que se nos está quedando, tanto en lo deportivo, que es un equipo que no va a luchar por nada, como en el desapego al club, que es lo que tanto ha costado, ¿no?, en esta ciudad tan fría como es León. Fue una pena además, Marita, tú que estás trabajando con la cantera, era una oportunidad porque seguramente todos esos niños, todas esas niñas que estaban en los equipos de la cantera, de la Cultural y de los clubes conveniados, estarían los padres, y era una manera también de enganchar a la gente, ¿no? Porque algún niño iría para casa diciendo, pero papá, ¿qué hemos visto hoy aquí?, ¿sabes? Es muy triste, ya te digo, yo cuando tengo la oportunidad de venir y de poder ir al estadio, que para mí ojalá pudiera más veces, es muy triste lo que veo alrededor, pero es que tampoco puedes pedirlo, ¿no? Si tampoco das, tampoco puedes recibir, entonces... Yo la sensación a veces que tengo, Lucio, tú que llevas también muchos años en el tema del fútbol, es verdad que hubo un número muy importante de aficionados que se enganchó a la Cultural con el año del ascenso. Algunos se quedaron, porque evidentemente si tienes 5.000 socios, porque muchos se quedaron, pero es un público que, a poco que le dé el equipo, es verdad que aplaude, que se engancha, pero no es un público que dé cuando las cosas van mal, ¿no? Bueno, yo quizás... Tú tienes simpatía por un equipo en Bilbao, me parece, ¿no? Sí, sí. Y quizás es el único sitio en el que yo he visto aplaudir. Creo que fue un 0-4 en contra con el Sevilla y la gente acabó... Te hablo del viejo Samamés, o sea, hace ya unos cuantos años, sí. Y la gente acabó aplaudiendo a su equipo, ¿no? Eso es la mentalidad de la gente. Yo, mira, te lo voy a poner fácil lo que te voy a decir, y me pongo en primera persona, como Lucio Alonso. Yo voy al campo, pero es que voy al campo, voy a ver a los chavalucos y me encanta ver el fútbol. Pero no me digas cuando estoy en el campo que silbe. Yo no silbo nunca, lo primero porque no sé silbar. De esa forma que sea, no sé silbar. Pero lo mismo que eso te digo, yo creo que los cazurros somos así, la mayoría. No soy tampoco de dar voces, de chillar. Yo, o sea, por eso te digo que me pongo en primera persona, no soy... Y yo entiendo que al equipo le viene fenomenal, pero a mí no me llama. Y en cambio, cuando estuvo en segunda división, cuando se ascendió, pues sin querer vas tú. Pero eso tiene que ser la personalidad. Yo creo que el que aquí haga tanto frío nos afecta mucho. Yo no sé, Laura, tú sí, desde tu posición abajo a pie de campo, a lo mejor no oyes tanto como cuando estás en la grada, pero a veces... Lo piensas fríamente y dices, bueno, pero ¿y por qué hay gente que viene al fútbol a pasarlo mal? ¿Porque viene a insultar a los jugadores de casa? Bueno, yo en el Fondo Norte este sábado, es verdad que la gente lógicamente pues, está con la impotencia, con la rabia de ver cómo el equipo se ha ido cayendo, pero oyes algunas barbaridades que ni siquiera al equipo de enfrente o cuando hay una polémica, ¿no? Es que tú estás insultando a tus propios jugadores, ¿no? Yo realmente eso me produce un cierto desconcierto, ¿no? A mí la verdad que me parece triste que haya aficionados, entre comillas, que vayan al fútbol a insultar, porque al final, mira, sí, el equipo puede ir mejor o peor, en esta ocasión pues estamos pasando una muy mala racha, pero si vas al campo, aunque, mira, no seas de animar, como ha dicho Lucio, por la razón que sea, porque haga frío, cualquier razón vaya, porque aquí en León es verdad que nunca ha sido una grada de mucha animación. Es cierto de que si vas al campo vas a animar o vas a ver el partido, no vas a pitar a tus propios jugadores a no ser que sea algo demencial, un partido que digas no han dado la cara. Yo creo que empezar ya a insultar a tus jugadores en la primera parte sin razón aparente, que vas empatando a 0 contra el líder de la categoría, es triste. Y al final eso sí es verdad que a los jugadores les afecta. Claro, tiene que llegar. Sí, son profesionales, bueno, en lo que hablamos de primera ref, pero te afecta, porque al final ves que no tienes ese apoyo, ese fortín que podría ser el Reino, que sí lo son otros campos de la categoría, aquí no se tiene por eso, porque al final está como muy dividida la grada. Bueno, a veces habla de la implicación o no implicación, una cosa es lo que te salga, ¿no?, en el terreno de juego, pero yo recuerdo, al acabar el partido entre Alcorcón, la zona por la que salen los jugadores, realmente es que a veces parecía un funeral, ¿no?, y veías a los jugadores realmente tocados, ¿no?
Entonces yo no sé dónde está ahora la clave para dar ese golpe de mando, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor la gente le reprocha y se enfada mucho y les critica a lo mejor esa falta de intensidad, pero sí me consta que por lo menos en muchos de los jugadores que salieron al acabar el partido veías que realmente estaban pues sin saber cómo buscar soluciones, ¿no? Bueno, habrá de todo, ¿no? En el vestuario gente que le importe más esto, que no le importe, que sea más o menos profesional. Yo hablaba antes de la autocrítica de los jugadores y del entrenador. También le falta un poco al club, ¿no? Que con el problema de Orgullo Cazurro sí que se podía haber hecho de otra forma, porque hablamos aquí siempre y se habla mucho en la calle de lo poco que se anima en este estadio. Y ellos eran de los pocos que animaban. Claro, y para alguien que anima yo creo que se podía haber hecho de otra forma para que no quedase esto como queda, porque queda prácticamente cojo y no sé, entiendo que se podía haber hecho de otra manera. Y luego es que yo siempre digo que a la gente tienes que darle para que te dé, y aquí se ha visto que cuando la Cultu ha hecho bien las cosas, la gente iba a muerte con el equipo, hacía viajes, ha ido el otro día a Algeciras, fueron a Ceuta, o sea, a gente hay. Lo que pasa que yo entiendo que no quieran dar más de lo que les da el equipo, que es muy poco, ¿no? Al final, si no, esta forma incondicional sí que es muy romántico, muy bonito, pero la gente no es tonta y la gente gasta su dinero y su tiempo, que eso es lo que cuenta, ¿no? Y dárselo a un equipo que no te devuelve, pues, ese sentimiento por el escudo, ese querer ganar, no solo digo los resultados, sino el apego por el club y el que lo sientan como ellos, ¿no? De todas maneras, quizás, Marita, a veces desde la distancia se valora más lo que ocurre en León, ¿no? Y por ejemplo, la Cultural es un equipo que cuando vas por ahí fuera por España, pues tiene mucha gente que por motivos profesionales pues ha acabado en otras zonas, poco como te ha pasado a ti, y parece que ese apego o ese apoyo a veces llega incluso más fuera que dentro, ¿no? De tu propio estadio, ¿no? Yo he conocido gente que ha hecho kilómetros, y cuando digo kilómetros, prácticamente un día de ida para ir a ver a la Cultu y animarle. Entonces, a lo mejor es eso, a lo mejor desde la distancia aprecias más las cosas, pero de todas maneras no es el problema. El problema, la raíz del problema, quiero decir, que todo al final suma. Si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte, pues a lo mejor algo haríamos, pero al final los que tienen que hacer algo y los que tienen que entregarse son los jugadores. Entonces, ya te digo, Jesús, yo lo que veo es que el problema a lo mejor es cómo motivar a esos jugadores para que cuando salgan en el próximo partido lo den todo. Complicado. Vamos a hacer una pequeña pausa porque además quedan por delante dos partidos clave. Rayo Majadahonda dio la vuelta a su partido para ganar a todo un filial del Real Madrid, al Castilla, luego viene el Depor, y no me quiero imaginar, ¿no?, lo que podría pasar con el equipo hundido si no se suma en estos dos próximos partidos. Lo vemos tras una pausa muy breve. Están las cosas que pintan bastos en la provincia. Me decía ahora nuestra realizadora Sara Fernández que también habláramos un poco de la Ponfe. El equipo se ha descolgado a 6 puntos de la permanencia y habría que soñar incluso con un derbi la próxima temporada en primera red, pero claro, puede bajar la Ponfe y que baje también la Cultural. No vamos a ponernos también en esa situación tan negativa, ¿eh? Es de la Ponferradina. Claro, sí. Aquí tenemos gente del Bierzo y de todas las partes de la provincia. Igual, que me perdonen, pero igual es la única buena noticia que vamos a tener en el centenario. ¿Qué noticia? Que baje la Ponferradina y juegue con la Cultural el año que viene. Espera a ver, que te voy a decir una cosa, Lucio, el karma es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso, y a lo mejor uno baja a primera ref y otro baja a segunda ref. También es Esperemos verdad. que no. También es verdad. Yendo a las soluciones, Laura, en las últimas temporadas, cuando las cosas no funcionan, lo habitual ha sido el cambio de entrenador. Lo vimos la temporada, Ramón Fernández, vino Curro Torres, ha ocurrido en más ocasiones. Sin embargo, por lo menos desde aquí, desde el club, se vende tranquilidad sobre la figura de Eduardo Docampo. ¿Creéis que esa puede ser una solución todavía a tiempo o es mejor tirar con lo que hay? Yo creo que ahora mismo, según están las cosas, pensando que llevamos 2 puntos de 21 posibles, que es un drama, es un verdadero drama, que ya nos han alcanzado equipos como San Fernando, que hasta hace nada estaban prácticamente desahuciados y luchando por no descender. Yo creo que Docampo ya su etapa ha acabado aquí. Si fuera otro entrenador el que estuviera al frente de la Cultural, ya hablaríamos de que hubiera sido destituido hace 2 jornadas,
fácilmente. Al final tienes una situación buena de meterte en el playoff y dejas que tu equipo se caiga, de esta manera no consigues levantarlo, el conformismo que hay en el vestuario, que se nota en las ruedas de prensa, las salidas de tono del entrenador en las propias ruedas de prensa, son cosas que no comprendo, y al final pues creo que un cambio de aires, ahora mismo todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas y de no meternos en problemas, porque como bien has comentado previamente, vamos a Majadahonda, que el equipo está muy bien, recibimos al Depor, que ya sabemos lo que es el Depor, y cuando viene aquí un equipo grande, el equipo como que le cuesta aún más. Entonces, si pierdes 2 partidos más seguidos, ¿dónde te metes si estás a 4 puntos de caer en el descenso? Que por cierto, yo pensé que había buena relación con el Depor, pero hemos visto en las últimas horas también que se ha declarado partido de alto riesgo, no sé. Debemos tener cruzadas ahora con el pueblo gallego, ¿no? Entiendo. Ahora se nos cruza todo, ¿Tú eres partidario del cambio de entrenador a estas alturas todavía? Es que es un O tema... por lo menos una conversación, yo digo que habrá algún movimiento dentro del club, porque una cosa es que no te informen de movimientos, pero algún movimiento tiene que haber, alguna conversación, algo, porque esto está claro que necesita un golpe de timón. Algo han tenido que hablar. Es que 2 puntos de 21, tela. Y si encima dices que en 6 partidos no hemos metido un gol, el tema es grave. El equipo se ha caído totalmente. Y no es que se haya caído, es que ahora levantarlo, ahora viene levantarlo, veremos a ver, ¿eh? Que es muy complicado. Yo no voy a decir cambiarle entrenador o no, pero si le cambian, tampoco sería malo. Está claro que una victoria todo lo cambia, eso está claro, para que el equipo empiece a coger un poco de confianza. Porque lo que decía yo antes, no es ponerte en el plano más negativista, pero si no sumas en Majadahonda y no sumas ante el Depor, te puedes meter en un fregado muy serio, ¿eh? Y a lo mejor este equipo no está capacitado para estar luchando por la permanencia. ¿Y para qué entonces? Si tampoco le da para ir arriba. En tierra de nadie. Sí, y fíjate que es triste eso, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, bueno, sin el creo, estamos en la peor racha de la historia de la cultural. En 100 años de historia no ha habido una racha así, ni de meter goles ni de perder partidos. Entonces, Y menos mal que tienes la mochila con los puntos de la primera vuelta. Que yo creo que es otro tema, pero creo que lo ha hecho la gente mucho peor, no tú también, creo, porque siempre has estado ahí cerca de playoff, pero porque los demás fallaban, no porque tú de verdad presentases tu candidatura a ser equipo de playoff. Al final esto es una racha pues extraordinaria, y al final para cosas extraordinarias medidas pues extraordinarias, ¿no? Al final yo creo que es que no sé la tranquilidad que se da desde dentro, pero ¿te acuerdas es una cuando cosa... en las primeras jornadas hablábamos de la cantidad de entrenadores en este mismo grupo que estaban cayendo? Sí, aquí, bueno, entonces no sé, yo creo que hay que tomar una medida, no sé si ya, pero sí que estos 2 partidos, no más allá. Si sigue así la cosa, es que no se puede seguir así por todo, ¿no? No porque te compliques ya, sino por la imagen, que es una apatía constante, y lo que me hace gracia es que se habla siempre de continuidad del banquillo, que se apueste por... Aquí tenemos ahora una continuidad del banquillo, pero están la que no merecía, ¿no? Ni merecíamos los aficionados. Un entrenador que al final no ha conseguido nada, ¿no? Siempre se decía que alguien que tenga continuidad, pues mira, uno que le damos continuidad, peor que alguien con corto tiempo. O sea, que no sé yo dónde iremos. ¿Tú crees, Marita, que estos 2 próximos partidos, porque estás viendo la inercia positiva del Rayo Majadahonda y el Depor, lo que supone el Depor dentro de esa pelea por el ascenso y esa obligación que tienen, puede dictar sentencia, o que al final el club pase lo que pase? ¿Tú crees, la sensación que te da es que a lo mejor van a tirar con Eduardo Docampo hasta final de temporada? Si hemos comido el turrón con él o él con nosotros, yo creo que ya va a seguir. Digamos, es un presentimiento, a lo mejor no es lo correcto, ni sería lo idóneo, ni estoy acertada en ello, pero me da la sensación de que vamos a tener Docampo hasta final de temporada. Lo único que le pido desde aquí, igual que el club si va a contar con él, quiero que él ponga todas las cartas sobre la mesa y que haga algún cambio, que nos dé una esperanza de que algo va a pasar y de que va a luchar porque por lo menos no descendamos. Bueno, yo no voy a hacer de abogado de Docampo, porque ya en alguna tertulia parece que ejerció ese papel y nada más lejos de mi intención, pero también digo una cosa, por mucho que Eduardo Docampo vocee o trabaje diariamente en los entrenamientos,
Cuando ves que a lo mejor un jugador llega tarde a una disputa o no, o enseguida se viene abajo en una acción del equipo contrario, ahí poco puede hacer el entrenador, ¿no? Cuando ves a los jugadores, yo creo que llegará algún momento, hemos visto los cambios que ha ido haciendo durante la temporada, primero era fiel a un 11 prácticamente fijo, luego ha ido haciendo cambios de forma paulatina, pero yo no sé si él realmente ahora mismo tiene soluciones en la plantilla. Yo creo que la plantilla se le ha quedado bastante corta, porque al final, mira, Rodri pues marchó al Avilés cedido, Bobo pues bajó al Júpiter, Íñigo pues lo cambiamos, por así decirlo, por Caguaya, y al final ahora nos hemos quedado con muy pocos jugadores de campo. No sé si a Córdoba fuimos solo con 4, entonces ya tienes muchas menos soluciones sobre el campo. También un error creo que ha tenido Docampo esta temporada es que ha contado muy poco con los jugadores del banquillo. Con esto quiero decir, Joel, por ejemplo, que al principio de temporada parecía indiscutible en el lateral izquierdo. Néstor también. Néstor también, incluso marcó gol contra el Ceuta, y me acuerdo que fue titular en Riazor contra el Depor. Fueron jugadores que tuvieron confianza desde el primer momento y de repente desaparecieron, pero no solo de las alineaciones, sino que desaparecieron también de no salían ni siquiera 10 minutos a jugar. Entonces al final esos jugadores que estaban teniendo esa confianza al principio de temporada la han perdido por completo. Si ya tienes pocas alternativas ahora mismo, si las pocas que tenías se te han caído, no hay soluciones. Es que ahora mismo la plantilla se ha quedado muy corta. Para mí el mercado de fichajes invernal fue un drama y ahí es donde está el principal problema de la Cultural. Antes de eso estábamos más o menos decente, que la plantilla diera para un playoff o no, bueno, se puede debatir, pero había equipo y había profundidad de plantilla, ahora no la hay. Ese mensaje a veces que hay de enfado del propio entrenador con las preguntas en las ruedas de prensa, yo la sensación lo mejor que te puede dar desde fuera, quizás Lucio, sea algo tan sencillo como que él claramente pidió un entrenador en el mercado de invierno, un jugador para la delantera y no se lo trajeron. Puede ser, es que todo el mundo sabía que lo que nos faltaba era un 9. Estaba clarísimo que nos faltaba un 9, pero es que habría que hablar de tantas cosas que todo influye, sí, es verdad. O sea, todo el mundo pide un 9, el entrenador estoy seguro que le hace falta un 9, estoy seguro de que lo sabe. No le traen un 9, le traen a Caguaya, para que entre Caguaya, a Íñigo Muñoz, que venía de romperla en Unionistas, no se nos olvide, le ha dado 4 minutos, en 4 minutos el chaval no va a hacer nada. Lo han largado y traen a Caguaya, que no nos hace falta. No digo que no tengan que traer a Caguaya, que eso se puede discutir también. Que lo que hace falta es un 9. ¿Por qué le traes otro tío de banda, que no es de banda? Yo no sabía si estaba en forma o no, la verdad. Como estaba para allá y ha tenido tantas lesiones, no sabía si estaba en forma. Es que son las perdices que se tiran a las escopetas. Pero es que incluso le ha puesto de titular a Caguaya y el equipo tampoco ha tenido más velocidad ni más desborde, ¿no? Es que tampoco tiene muchas más opciones, ¿no? Al final el fichaje de Caguaya llega sin que él lo pidiese, ni siquiera el director deportivo, que al final tienen que salir a hacer el papelón a la rueda de prensa y decir que si no lo conocen, que si no va a haber más fichajes y luego se lo comen con patatas. Tampoco se lo han puesto al entrenador, fácil, que yo siempre he criticado a Docampo por su juego, pero desde el club tampoco le han puesto fácil las cosas. Entonces yo he hecho en falta un poco más de carácter del entrenador, que diga, mira, ya que no tengo una plantilla que me gusta al 100%, pues voy a demostrar que soy entrenador de verdad, ¿no? A probar cosas, a cambiar sistemas, a dar un poco, a agitar el árbol, pero tampoco pasa, ¿no? Y cuando habléis del tema del cambio de entrenador, se me asemeja un poco, salvando las distancias, al tema de la Barrera en segunda, que en una racha muy mala también, al final, pero se la aguantó porque había hecho lo que había hecho, ¿no, Rubén? En cambio, este señor, ¿qué ha hecho para seguir aquí, ¿no? Bueno, él se ganó el fichaje con un equipo modesto que hizo una temporada en Calahorra. En León al final ha tenido al equipo en playoff, creo que fue la noche del sábado al domingo hace un mes y medio, pero horas incluso, pero cuando se habla de esta racha dentro de 20 o 30 años, de la peor racha en la historia de la Cultural, va a poner Docampo de entrenador. Entonces yo creo que son méritos, pero de todo lo contrario, ¿no? Pero es curioso que incluso cuando las cosas iban muy bien tampoco vimos ningún ataque de entrenador, ¿no? ni de euforia, ¿no? Es decir, tampoco fue un entrenador que cuando el equipo estaba muy cerca del playoff tampoco era un entrenador que presumiera de, hombre, si estamos aquí, quizás esa frase tan manida, ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos, en este caso es cierto, ¿no? Es una persona muy lineal, entonces si es muy lineal en su personalidad tampoco le puedes exigir que sea distinto a la hora de dirigir el equipo. Entonces, la personalidad no creo que
hay gente, lo vemos en entrenadores, gente que chilla mucho y sin embargo ves que ¿qué hacen? ¿Qué hacen sus equipos? ¿Cómo los dirigen? No por mucho vocear. Es algo que antes no lo entendía, ahora ya lo voy entendiendo más. No por mucho, a lo mejor por la experiencia, ¿no? Que vas haciendo. No por mucho vocear se adelanta más, pero también lo que necesita es, no lo hagas a lo mejor públicamente, pero sí después, a la hora de estar con los jugadores, no, incluso, el darles la charla. E incluso en los propios partidos parece un tópico, hay micropartidos, hay momentos, porque tú puedes tener un plan A y que se te venga abajo en las primeras jugadas o porque encajas un gol que no te esperabas y ves esos movimientos rápidamente sobre la pizarra. Pero cambiando radicalmente, ya sé que sois más futboleros, pero Laura, tú que también sigues la actualidad de la Ademar, fíjate cómo están las cosas últimamente en León, que hasta se ha cuestionado la figura de Manolo Cadenas, se ha creado un cisma dentro de la directiva. No sé cómo has visto ese mensaje de paz por parte de Cayetano Franco, confiamos en Cadenas, cuando evidentemente dentro había algún movimiento, había algo. Sí, está claro que la temporada de la Ademar tampoco está siendo la que todos desearíamos. Otra vez hay como turbulencias en el club. Parece que la directiva apuesta de momento por Cadenas. Habría que ver qué hubiera pasado realmente si ayer, en vez de haber ganado, hubiéramos perdido contra el Sinfín, que apretó mucho en el Palacio. El Sinfín tuvo ahí oportunidades de llevarse el partido, si no fuera porque tuvo la reón final la Ademar y Antonio Martínez hizo un auténtico partidazo 12 goles. Con 12 goles, pero bueno, está ahí el run y cuando hay eso, pues siempre es por algo, vaya. Mira, tampoco haya encontrado soluciones Manolo Cadenas, un equipo que hizo él, porque todos los equipos están metiéndole una media de 30 goles y es uno de los debes que tiene este año el Ademar. No sé cómo lo ves tú también un poco desde la distancia, Lucio, pero ver un equipo que tiene tantos problemas en defensa, ¿no? Y ahí sí que enlazamos un poco con lo que decíamos antes, la gran historia del Ademar está unida a Cadenas, pero a veces cuando las cosas van mal no pasa nada por pedir cambios, ¿no? Me figuro si en la Ademar, en vez de estar Cadenas, está Docampo. ¿Dónde estaría Docampo ya? A Cadenas, no sé si lo estará haciendo bien, yo creo que está fallando también, no es solo que te metan muchos partidos 40, 43 goles. Sí, porque el equipo básicamente lo ha hecho él, además. Claro, claro. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que él ha hecho el equipo con tanto extranjero que él en teoría conoce, ¿no? Pero vamos, que sí que se le cae por todos lados. El otro día Santista, que estaba prácticamente cojo, el portero que empezó muy bien pero ya no para nada, entonces no sé, luego hay cosas muy raras, ¿no? El otro día viajan muy pocos jugadores, el otro día, el último en casa, este último convoca a Miñambres y no juega nada, el otro, me acuerdo que fue Antonio, a tirar un penalti y no le deja entrar, son cosas que parecen muy de fútbol, ¿no? Que yo nunca he visto en el balonmano, que era un deporte muy en el que primaba, el primer interés era el deportivo, pero es que últimamente en Ademar es de todo menos deportivo, ¿no? Cosas de puertas para adentro que no se... Bueno, y a pesar de eso, Marita, la gente del balonmano sigue siendo un poco más tranquila que la del fútbol, ¿no? Yo lo primero de decir... La cabeza del entrenador, si fuera fútbol, habría rodado ya. Cadenista total, o sea, no es de ahora. Son muchos años los que conozco y tengo el placer de conocer a Manolo y, vamos, yo fiel a muerte. Y si alguien, y lo decía antes del partido, de este fin de semana, si alguien puede sacar adelante a la Ademar, ese es Cadenas. Y lo triste es que aun a pesar de la victoria, que me pareció, bueno, te ríes por no llorar, que a pesar de la victoria consideraban como que tenía que haber ganado con más facilidad y de mucho más. Pero ganamos, que al final es, yo creo, lo que tiene que primar, ¿no? Y además no hay que olvidar que el equipo de Santander venía con una racha de 4 victorias consecutivas. Laura, ¿a ti te sorprendió, por ejemplo, que justo antes del partido hubiera como ese mensaje o esa escenificación del apoyo al técnico? Hombre, si sale el presidente a decir públicamente que apoyan al entrenador, es que algo ha ocurrido a nivel interno, porque si no, no haría falta esa comparecencia el viernes a las 7 de la tarde, no sé, nos pilló a todos un poco con el pie cambiado. Sí, a ver, es una sorpresa, porque yo creo que todo estalló, por así decirlo, en Pontevedra, cuando perdieron estrepitosamente contra el Cisne, que al final era el colista, llevaba, creo, desde octubre sin ganar. Que, bueno, puedes permitirte que te marquen 30 goles porque defensivamente seas frágil, bueno, te puedo decir que vale, pero al final tienes que ganar contra esos equipos. Y creo que eso fue como el punto de inflexión para que igual estuviera un poco, ¿sabes? Como que ni un poco dentro y un poco fuera Cadenas, y por eso sería, yo creo, la rueda de prensa.
y demás. Eso, lo que comentaba Marieta al final, que se ganó al final al Sinfín, venía con muy buena racha el equipo cántabro y no lo pusieron nada fácil porque defendieron increíble. Si no se hubiera ganado, pues igual estaríamos hablando de otra historia, igual habrían echado a Cádenas, no lo sé, pero la verdad que el ambiente está crispado, eso es lo que se nota. ¿Tú crees, Miguel, un poco siguiendo la actualidad de la semana pasada, que ha habido tanta marejada a nivel interno? Que incluso obligara al presidente a tener que, en horas previas de un partido importante, salir un poco a la palestra. Ya sabemos cómo funciona Tano, ¿no? Que depende un poco el día, lo que le dé, actúa de una forma o de otra, ¿no? No sigue una forma muy profesional, ¿no? Que digamos, lo mismo sale un viernes y ratifica al entrenador sin venir a cuento, que mañana o pasado, la semana que viene lo echa, ¿no? No sé, ya te digo que me parece mucho el Ademar, se me parece mucho al mundo del fútbol. Y esta polémica, este debate, este morbo no viene bien porque nunca ha habido en el Ademar todos estos temas tan polémicos. Lo que está claro es que, lo que decías antes, ahora se estaba fichando jugadores extranjeros, ahora ya en la planificación del próximo año se cambia de estrategia, empiezan a pensarse ya en jugadores precisamente como el de Cisne, Carlos Álvarez, jugadores jóvenes con proyección, pero que sean españoles. Por las dificultades que además han tenido de integrarse en León, muchos de los jugadores. Sí, hombre, y sobre todo, más cuando ha estado Cadenas, que lo ha basado todo, sobre todo en la juventud, que lo que ha hecho ha sido hacer jugadores. Yo, bueno, hablando de Cadenas, solo tengo que decir una cosa. Ojalá tuviéramos un Cadenas en la Cultural, ¿eh? Eso lo pongo por adelantado. Un Cadenas en la Cultural. Cadenas y Juanín en León son dioses. Y con eso no quiero decir que haya que aguantar lo que sea Cadenas, no, pero yo creo... Lo mismo que igual no lo digo en la Cultural, lo que están haciendo con Cadenas en el Ademar, dejarle ahí y dejarle que él lo saca. Yo estoy convencido de que Cadenas lo saca. Bueno, veremos lo que pasa porque además vienen semanas muy importantes, ahora hay parón este fin de semana y luego el equipo tiene que jugarse el miércoles de la siguiente, el 15 de marzo, esa eliminatoria partido único en Pamplona para poder estar en la fase final de la Copa del Rey. Y para los aficionados al fútbol no quiero olvidarme como último apunte que este miércoles el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid van a jugar la semifinal, la primera de la Copa del Rey de juveniles, aquí a las 4:30, a las 8:30 el Depor frente a la Almería, con lo cual vamos a ver seguramente a jugadores que en pocos años estén en la élite y la gran final será el próximo sábado. Laura, gracias por estar con nosotros. Un placer, Jesús. Lucio, te vemos pronto. Muchísimas a mejorarte un poco el catarro, que está por ahí pululando los virus. Sí, y llevo un año, una semana jodidilla. De momento Docampo no te convoca para el próximo, ya me lo has dicho a mí. Miguel, gracias por estar con nosotros. Chus. Marita, suerte en tu etapa en Miranda y nos vemos prontito aquí en León. Nos vamos a despedir. Feliz semana, amigos. Adiós.